Hola a todos, en esta ocasión traigo un nuevo kit para montar, muy sencillito, sencillo de montar, no tanto de entender cómo funciona, y que tenía ganas de hacerlo porque aunque hay muchas bobinas de Tesla en la web que podéis ver cómo se montan y bueno, hay infinidad de tutoriales, no son muchos donde se explica cómo funciona y yo tenía ganas pues de montarlo, sobre todo porque nunca he tenido muy claro cómo era su funcionamiento, y en este vídeo lo que voy a hacer es montar esta mini bobina de Tesla, que es muy pequeñita. Este es el kit que os pondré abajo donde lo he comprado. No sé si han sido 2 euros, no, yo creo que no llegaba a 2 euros. Y también voy a dedicarle una parte importante, como en otras ocasiones, a explicar el funcionamiento de esta bobina, ¿vale? El kit está formado por estos componentes. Esta es la placa de circuito impreso donde vamos a montarlo. Luego explicaremos cómo es este circuito en un esquema eléctrico y explicaremos el principio de funcionamiento de la bobina de Tesla sobre el propio esquema para que lo podamos entender. Luego trae los componentes que vamos a usar: es un transistor de potencia, el disipador, el interruptor con el que vamos a encender el circuito y un diodo, un condensador que vamos a necesitar de 1 microfaradio, una capacidad bastante pequeñita. Bueno, este es otro diodo que utilizaremos para hacer experimentos con la bobina, y una resistencia de 10K. Realmente estos son los componentes que vamos a utilizar, ¿vale? Y lógicamente la bobina irá montada en el propio circuito, ¿vale? Esta mini bobina de Tesla trae ya integrada esta bobina, digamos que correspondería a la bobina del primario, y esta sería la bobina del secundario. El circuito que viene en esta placa impresa corresponde a este circuito que veis aquí. Lo que vamos a hacer va a ser montar todos los componentes, vemos cómo funciona y luego explicamos el funcionamiento de este circuito, que no es más que 2 circuitos resonantes, y que luego voy a explicar en detalle de Tesla. Voy a colocar todos los componentes en la placa. En este caso no hay lugar a pérdida porque está muy bien serigrafiada la placa. Ya he soldado todos los componentes. Realmente es muy sencillito, se tarda en 5 minutos, los tenéis soldados. Y ahora nos queda soldar la bobina. Sabéis que esta bobina realmente uno de sus extremos queda abierto, la bobina de Tesla. Entonces voy a soldar uno de los extremos, lo vamos a meter en el punto T. Luego en el circuito os lo explicaré qué punto pertenece. Y vamos a soldar ese extremo ahí, ¿vale? Bueno, pues así es como nos ha quedado la bobina una vez montados todos los componentes. Para dejar la bobina del secundario fija y que no se nos mueva ni caiga, lo que he hecho ha sido colocar un poco de adhesivo en la base de la bobina por debajo, y lo he dejado pegado justo por encima de la bobina del primario que se ve en la placa, ¿vale? De esta manera pues queda fija y a la hora de hacer los experimentos y demás pues va a ser más cómodo de utilizar, ¿vale? Aquí es como nos quedan todos los componentes. Aquí veis la alimentación, condensador, el interruptor, la resistencia y el transistor, ¿vale? Vamos a probarla. Para ello voy a utilizar en mi caso una fuente de 9 voltios. En principio este se porta entre 9 y 12 voltios. Cuanto mayor sea la tensión, el efecto que se genere, el efecto visual es mayor, porque se pondrá más incandescente el extremo de la bobina y podéis ver mejor, pero bueno, con 9 también es suficiente, ¿vale? Vamos a conectarla, ¿vale? Y una vez conectado, pues bastaría con encender el interruptor, y aquí veis que el diodo ya se queda encendido, lo que nos indica que el circuito está funcionando. Voy a utilizar este diodo de pruebas para ver cómo se enciende, y veis que ya a medida que lo acerco pues efectivamente
veis cómo el diodo se enciende según lo vamos utilizando, lo vamos acercando, ¿vale? Incluso en el extremo, si podemos generar un arco, veis, no sé si se aprecia, veis, si os fijáis, hay momentos en los que si toco demasiado la bobina, el diodo se apaga. Eso es porque el circuito resonante del secundario pues deja de funcionar y deja de pasar corriente por el diodo, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar. En este esquema eléctrico se ha representado el circuito eléctrico que viene esta placa impresa, que es el circuito que corresponde a esta bobina. ¿Cómo funciona este circuito? Pues en principio se trata de dos circuitos resonantes, que está el primer circuito, que estaría formado por este condensador, la bobina del primaria y la resistencia, y luego un segundo circuito de resonancia que lo forma el diodo junto con la bobina del secundaria. Si veis esta bobina, en principio, aunque esté abierta, realmente aquí se produce una capacidad que hace que cierre el circuito, generando esa oscilación. El valor de esta capacidad dependerá de lo que se denominan capacidades parásitas, que son las que se producen al enrollar el hilo. Entre hilo e hilo, que como no dejan de ser dos conductores que están aislados, pues se generan pequeñas capacidades parásitas, de tal forma que el valor de este condensador será la suma de todas esas capacidades más la capacidad del extremo con respecto a tierra, ¿vale? Para entender también el circuito hay que conocer algunos fenómenos eléctricos o electromagnéticos, como son la inducción magnética, la ley de Faraday y la ley de Lenz, que explica este signo negativo que ahora contaré. Tenemos que conocer la frecuencia cuando hablamos de circuitos resonantes, ¿no? Cómo se obtiene la frecuencia de resonancia, que es aquella frecuencia para la cual la impedancia de la bobina y la del condensador son iguales y por lo tanto se anulan, de tal forma que si conseguimos determinar ese valor de frecuencia que viene dado por esta fórmula, pues conseguimos que la corriente que circule por este circuito sea máxima, ya que las impedancias se han anulado. Hay que conocer también otros conceptos como la relación de transformación, ¿no? Las relaciones que hay en un transformador entre la tensión del primario y el secundario, que viene dado por el número de vueltas que hay en ambas bobinas. En el caso de la bobina del secundario, pues como ya veis, el número de vueltas es mucho mayor que en el primario, en este caso, que solo son 3 vueltas. Teniendo estos conceptos en cuenta, vamos a explicar cómo conseguimos que este circuito esté continuamente oscilando, ¿vale? Para ello, en el momento que nosotros alimentamos el circuito y pulsamos el interruptor, lo dejamos en modo cerrado, va a circular una corriente por la base del transistor que va a hacer que pase el transistor a modo de saturación, y va a circular una corriente de colector por la bobina del primario. Pues bien, esa corriente de colector lo que va a generar es un campo magnético que va a inducir en la bobina del secundario una fuerza electromotriz que vendrá dada por la variación del flujo generado por ese campo. El valor de esta fuerza electromotriz estará relacionada con el número de vueltas de esta bobina. Como en este caso es mucho mayor que la del primario, la fuerza electromotriz que se genere va a ser bastante más grande. En el momento que se genera esta fuerza electromotriz de valor alto, lo que va a hacer es que va a absorber toda la corriente que estaba circulando por la base del transistor, va a circular ahora por el circuito resonante del secundario, ¿vale? Y en el momento que esa corriente de base pasa a través del circuito resonante secundario, va a dejar de circular corriente otra vez por la base, de tal forma que el transistor va a pasar a modo de corte. Cuando deja de circular corriente por la base del transistor, se para la corriente de colector, se para también el campo magnético, desaparece, y por tanto desaparece la fuerza electromotriz que se genera. En el momento que deja de circular corriente por esta bobina, vuelve a circular la corriente por la base del transistor y se vuelve a repetir el proceso, de tal forma que
Este transistor al final lo que está haciendo es conmutar a velocidades muy altas para conseguir que el circuito se encuentre continuamente oscilando. Nosotros cuando el circuito del resonante, cuando está absorbiendo toda la corriente de la base que va por aquí, el diodo se va a encender, pero nosotros lo vemos continuamente encendido, ya que es tan rápido el proceso que nosotros visualmente vamos a tener la sensación de que está continuamente circulando corriente. Cuando nosotros tocamos la bobina, digamos que esto se descarga y ya el circuito deja de oscilar y por eso vemos que el diodo se para. Pues esto es todo sobre la bobina de Tesla. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle al like, suscribiros y a seguir viendo más vídeos. Gracias.